Ok. Los reinos aymaras surgieron entre los siglos. Eso, entre los siglos 9 y 10. Muy bien, vamos con el siguiente. En la arquitectura de los reinos aymaras resaltan. Muy bien, las chulpas. Eso, vamos con el siguiente. En la ganadería, los reinos aymaras criaban básicamente. Así es, llamas y alpacas. Perfecto, vamos con el siguiente. Uno de los reinos que corresponde al Umasuyo es. Muy bien, los charcas. El último. Mitmac en quechua significa. Muy bien, desterrar. Eso, muy bien. ¿Y cómo nos fue con esto? A ver. Pucha, Docati a 2 de 5 ahí. Igual Jairo. Y bueno, 3 de 5 ahí tenemos, ¿no? Más de la mitad. Está muy bien. Álvaro. Eso, muy bien. Ya. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a nosotros ahora a ver lo que es los incas. Antes de ver los incas, haremos un recuento ya en la historia. ¿Y con quiénes empezamos? ¿Quiénes continúan hasta llegar a los incas? ¿Está bien? ¿Quién empieza con la historia de Bolivia? ¿Quiénes empiezan? A ver, en nuestra historia. Recordemos. La llegada de Cristóbal Colón. No, eso es después, antes. Habíamos hablado del neolítico, el paleolítico, ¿se acuerdan en Bolivia? Hablemos del paleolítico. ¿Qué cultura se encuentra en la época paleolítica en Bolivia? A ver, ¿cómo es? Empieza con V. ¿Los bis? Huancarani. No, los bis. Cachani. Eso, Vizcachani. Y después de los Vizcachani ya estaba haciendo Álvaro. A ver. ¿Cómo es Álvaro? Ya me has dicho. Huancarani, Inge. Huancarani. Sí, Inge. Huancarani y... ¿Cuál más es? Chiripa. Eso. Huancarani, Chiripa y los Urus, ¿no? Así es. Después de Huancarani, Chiripa, ¿quiénes vienen? Los Urus. No. Ya está. Pucara. No, los Tiwanacotas. Eso, Tiwanacotas. ¿Y después de los Tiwanacotas? Los incas. No. ¿De qué vamos a dar examen ahora? A ver. Los aymaras. Eso, los reinos aymaras. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hemos hablado primeras culturas con Vizcachani, Huancarani, Chiripa. Luego hemos hablado del Tiwanaku. Después de los reinos aymaras.
Y hoy vamos a ver hasta los incas. Hasta ahí sería la primera parte de la historia antes de la colonia. Y estamos hablando de la época precolonial de nuestro país, ¿ya? Ok. Entonces comencemos con esto de los incas, ¿ya? El periodo incario, perdón, ¿ya? Establecemos nosotros al periodo incaico, ¿ya? Que se va a desarrollar particularmente no solo en nuestro país, sino va a establecerse todo lo que es Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. Nosotros vemos desde acá. Empezamos en Argentina, todo lo que es la parte de Chile, la parte de Bolivia, la parte de Perú, ¿sí? Ecuador y Colombia, ¿ya? En los límites tenemos en el norte el río Ancasmayo, ¿ya? En el sur el río Maule, en el este la Ceja de Selva y en el sureste Tucumán, ¿ya? Y también terminamos con el oeste, que es el Océano Pacífico, acá ahora tenemos. Y ahí vamos a tener los 4 suyos en las regiones. Estás con el Tahuantinsuyo, tenemos el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Contisuyo y el Antisuyo. Acá tenemos el Chinchaysuyo, ¿sí? Que va a ser la costa y la Sierra Norte en la parte de la selva del Perú. El Contisuyo, que va a ser la costa central. El Antisuyo, que va a ser la Ceja de Selva, cerca de la Amazonía. Y el Collasuyo, que va a ser la parte de la meseta del Collao, todo esto, ¿sí? Y está ahí por colores, si ustedes pueden identificar. El verde es el Chinchazú, desde Ecuador al norte hasta Chile y Argentina en el sur, que es más de 200 pueblos. Y también tenían su escudo los incas, ¿no? Y como podemos identificar en ese gráfico, ¿ya? Entonces vamos a establecer nosotros eso de ahí, ¿ya? Muy bien. Ahí estamos bien, ¿sí? A ver, vamos a dejar de compartir y preguntar. A ver, Álvaro. Sí, ¿qué? ¿Qué países componía el imperio incaico? Argentina, Chile, Bolivia, Perú y un poco de Colombia. Ecuador y Colombia. ¿Está bien? Sí. Así es. Muy bien. A ver, Marisol. Marisol. Sí, profe. A ver, dime, ¿cuáles son las 4 regiones del imperio incaico? Chinchasuyo, Collasuyo, Antisuyo y... Ay, no me acuerdo el otro. Conti. Contisuyo. Suyo. Contisuyo. Eso. Katia, Profe. ¿cuál es la capital o cuál es la capital principal del Cusco? Digo, perdón, ya te he dicho la respuesta, del imperio incaico. ¿El Cusco? Eso ya. ¿Y cuál es el significado de esa palabra? ¿Qué significa? ¿Cómo es? A ver. ¿Qué dice Jairo? ¿Qué significa Cusco? ¿Cómo es? A ver. Ombligo del mundo. Así es, muy bien. El ombligo del mundo, el Cusco, el Huatanay, ¿no? Así. Tenemos aquí el Huatanay o Putumayo. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poco acerca del desarrollo de las leyendas en Cusco, ¿ya? Y nos va a indicar a nosotros que, bueno, Cusco había empezado con un origen mitológico a través de Manco Cápac y Mama Oglio, ¿no? Que en los comentarios reales de los incas, un libro escrito por Garcilaso de la Vega, presenta a estos dos como los primeros seres y donde lanzaran la vara se pudiera construir el imperio incaico, ¿sí? Otra teoría es de los hermanos Ayar,
que es la igual de Juan de Betanzos, es un libro escrito con suma y narración de los incas, y nos habla de los hermanos Ayar, donde fueron a fundar los 4 suyos, y tenemos a Cachi, Uchu, Auca y Manco, ¿ya? Los hermanos Ayar con sus respectivas esposas. Muy bien. En relación al origen arqueológico, vamos a tener nosotros principalmente que los incas desarrollaron lo que vendría a ser la conquista de los pueblos aymaras, ¿no? Habíamos visto de los reinos aymaras la conquista, ¿ya? Y para eso habían establecido una ruta que se llama la ruta de los pueblos puquinas, porque obviamente antes de la aymara estaba el puquina y ellos llamaban la ruta de los pueblos puquina, donde empezaban a atacar principalmente a los aymaras. Sí, los aymaras hicieron le hicieron un templo a los aymaras que se llamaba el Taipicala. Y luego fueron dirigidos por Apotambo en búsqueda de tierras fértiles, los incas, para ir y empezar a cimentar su gobierno. En relación a la teoría cronológica de los incas, vamos a tener nosotros algunos de ellos en 2 etapas, en 2 periodos y en 3 etapas. Esto va a establecer en el texto escrito por Garcilaso de la Vega, que es Comentarios Reales del Inca. Y vamos a tener lo que es la época del Urincusco, con Manco Cápac, Sinchiroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Manco Cápac y Sinchiroca van a establecerse a la capa curacal o tribal, que son los primeros incas, ya que todavía no eran conquistadores, simplemente cimentaban las primeras culturas. En el caso de la etapa de la confederación, que es el protohistórico, se va a tener a Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha, ya vamos a establecer nosotros esta etapa de confederación o protohistórico. Cuando vemos con la etapa de conquista y también principalmente perteneciente al Anancusco, tenemos a Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. En el caso de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac es la época expansiva del Incario. Esto es donde van a empezar a extenderse hacia los otros países, como será a la parte de Colombia, a la parte de Ecuador, ya se van a ir extendiendo hacia el norte. Y por eso se llama la etapa del imperio. Y esto nosotros vamos a decir que Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac eran netamente históricos, y gracias a ellos se va construyendo los templos que actualmente se conocen en Machu Picchu. Huáscar y Atahualpa correspondían a los hijos de Huayna Cápac, siendo ellos mellizos, logrando pelear por el trono, ambas panacas, ¿sí? Donde Atahualpa asesina a Huáscar y por esa misma razón lo sentencian los españoles por fratricidio. Vamos a tomar en cuenta también que cada inca tenía su descendiente que era varón. El hijo mayor le tocaría ser el auqui, vale decir, el heredero incaico, ¿ya? Y la mujer que le diera el varón pasaría a ser título de colla o reina. Entonces ahí tendríamos a la esposa del inca como la reina, ¿sí?, del imperio. Bueno, vamos a ver la parte histórica de los incas y el desarrollo de la expansión del imperio. Primero empezando con Pachacútec. Pachacútec, cuya denominación es organizador del imperio. Pachacútec empieza a ir contra los aymaras, ¿sí?, y empieza a generar ciertas alianzas. Tiene alianzas con los chimu, con los chichas, y vence algunos pueblos, con el caso de los chimu. Va a establecer en la meseta del Collao conquistas militares, y en la meseta del Collao es donde se establece también lo que nosotros llamamos el Collasuyo. Establece los mitimaes y la mita. Los mitimaes eran los mitimacunas o los mitmac, que vendrían a ser los desterrados de sus tierras y traídos como esclavos para trabajar para el Inca. Y va a reconstruir algunos templos, especialmente el templo de Coricancha, donde va a establecerse el rito para los dioses. Tenemos a Tupac Yupanqui, que va a ser el más grande conquistador. Va a construir escuelas, en este caso la Xiahuasi, ¿ya? Va a conquistar el norte del Imperio Incaico con Cajamarca, Chachapoyas, Cañaris, Quito, Chile, ¿ya? En Chile va a establecerse en Chichimalongo y Quipo.
Y va a hacer expediciones marítimas a las islas de la Oceanía, Margareva, y va a establecerse en el Rapa Nui, que es su barco, ¿ya? Tupac Yupanqui, al igual que al igual que su padre, entonces va a establecerse en relación a la conquista, invadiendo y asesinando las otras comunidades. Y tenemos a Huayna Capac, quien culmina con la expansión incaica, ¿ya? Y va a establecer principalmente mucho más al norte, donde algunos se van a sublevar, obviamente van a ser enemigos de los incas, pero aún así él los va a someter para poder dominarlos, ¿ya? Ahí vamos a ver nosotros primordialmente la especie de Ecuador, que es Quito, Riobamba, que es en la parte del Perú, y Tumibamba, que también es en la parte del Perú, donde ya se va expandiendo mucho más este imperio. Bueno, para poder dominar a los pueblos, los incas impusieron lo que es una religión, y tenemos la religión a partir del dios creado por los incas, que es Inti, que es el dios sol, que es el padre de los incas y era la principal deidad del imperio, ¿no? Y lo podemos nosotros ver. Esto, por ejemplo, que vemos acá es una especie de máscara en forma de sol que se encontró que es de oro puro. Luego tenemos a Viracocha o Huiracocha, que es el dios creador del hombre eterno y todopoderoso. Ese es como el Jehová para la iglesia católica. Huiracocha es para los incas. Se veneraba a varios dioses, es decir, los incas eran politeístas, ¿ya? Porque iban a tener muchos dioses, el dios sol, la diosa luna, ¿sí? Que era Mamaquilla en este caso, ¿ya? Y tenemos también otros dioses, como el dios de Illapa, ¿no? Que es el que se refiere a uno de los volcanes. Los incas se caracterizaban por tener a los apus tutelares también, que eran cosas naturales, elementos naturales como ríos, cerros, montañas, esos eran los apus naturales. El idioma oficial de los incas es el quechua. Y el quechua se dice, en el mismo quechua se dice runasimi, significa la lengua tradicional, la lengua antigua. Runa significa antigua, ¿ya? Y simi significa boca, entonces significa lengua de boca antigua. Y aquellos pueblos conquistados podían utilizar su dialecto para comunicarse porque el quechua era la lengua oficial de los incas, ¿ya? Acá tenemos nosotros lo que es la sociedad incaica y vamos con la distribución. Tenemos 3 grupos, la realeza, la nobleza y el pueblo, ¿ya? Vamos a establecer principalmente que la realeza estaba compuesta por la misma realeza, la nobleza estaba compuesta por nobleza de sangre, nobleza de privilegio y nobleza local. Y el caso del pueblo era el pueblo mismo, los mitimaes y los yanaconas. ¿Quiénes eran la realeza? Estaba formado por el Inca, que era el jefe supremo, Coya, que era su esposa, y Auqui, que era su heredero. En el caso de la nobleza de sangre, se establecía principalmente a los familiares del Inca, llamados orejones. Estos estaban agrupados en panacas o familias nobles. En la nobleza de privilegio estaban los funcionarios que destacaban como sacerdotes, jefes militares o también los ajlias, los maestros de escuela. En la nobleza local tenemos a los curacas, que es la parte religiosa, los chimocapas, que eran protectores de las regiones, y los chinchaycapas, que eran los controladores de los chimocapas, que eran como autoridades locales. Y tenemos el pueblo, que eran todos los campesinos que trabajaban para el Estado y tenían vínculos de reciprocidad, vale decir, dar la cosecha al Inca. Los mitimaes, que eran enviados a colonizar otros pueblos porque podían ser guerreros o también podían ser esclavos, mantenían lazos con sus ayllus de origen. Y bueno, los yanaconas, quienes servían por siempre al Inca en las panacas o también al Estado, eran como sirvientes del Inca. Vamos a tomar en cuenta y hacemos un paréntesis con el término yanacona. Cuando hablamos de un yanacona de la época incaica, nos referimos a un servil dentro de lo que era en los palacios del Inca. Un yanacona en la época de la colonia va a ser uno que trabajaba en las haciendas y estaba a cargo de otros indios, ¿ya? Y bueno, aquí algunas características. El Inca era la máxima autoridad, tenía ascendencia divina por ser hijo del sol.
En su concepto teórico, el Inca era la encarnación del dios Sol, vale decir porque él venía hecho hombre para poder ir y dar sus reglas en la tierra. El Inca no solo era la ley, sino también que estaba por encima de ella porque él establecía los castigos y las sanciones. El Inca vivía en su palacio del Cusco esta vez porque el Cusco era la capital del imperio incaico, rodeado de un lujo digno de su condición divina, ¿no? El Inca nunca pisaba tierra, siempre caminaba sobre una especie de trono, el cual alzaban los otros incas y le llevaban en brazos de un lado a otro. Vestía las telas más finas y también utilizaba joyas como ser aretes grandes, manillas, después cintos, ¿sí? En cambio, la Coya simplemente era la esposa del Inca quien dirige en su ausencia el gobierno de la capital del Cusco mientras su hijo sea pequeño. La Coya no tenía más énfasis en el desarrollo de sus funciones, pues simplemente era la esposa del Inca. ¿Y quién era la Coya? Era aquella que le diera el primer hijo varón al Inca. Luego tenemos a los amautas, que ellos eran maestros del imperio y enseñaban en los yachaiguasi. Los yachaiguasi significa casas del saber. La nobleza de sangre eran los familiares directos del Inca, los que no eran su hijo o varón que iba a ser su heredero, o su esposa que ya también era su heredera por ser la coya o la mujer que le daba hijos varones. La nobleza de sangre ya se establecía principalmente en lo que eran las panacas o familias reales. Ahí es donde vamos a denominarlos nosotros así, de esa forma. ¿Quiénes eran panacas? Simplemente los descendientes directos del Inca, ya, esos eran panacas. Ok, vamos con la nobleza de privilegio. A ver, una lecturita ahí, Jairo, de nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio. Estaba integrado por las personas que a criterio del Inca habían realizado una acción distinguida y eran ascendidos de la clase popular a la nobleza. Así es. Ok, o sea, nobleza de privilegio no era solamente aquel que venía como heredero del Inca, sino nobleza de privilegio podían tener aquellos que en realidad habían ascendido de una clase inferior, como en el caso del pueblo, ascender a ser soldados o guerreros, y en este caso también ascender a ser parte de curacas, podrían ser nobleza de privilegio. Los sacerdotes, llamados también los curacas, eran dedicados al culto religioso. Vivían en los templos, estaban presentes en la clase social, eran privilegiados en la nobleza porque presidían las ceremonias religiosas y que se dedicaban al sol. En el caso del pueblo, vamos a tener nosotros al mismo pueblo denominado Hatun Runas, que eran los que se dedicaban a la parte de la agricultura, ¿ya? Tenemos a los Mitimaes, que eran personas trasladadas de sus pueblos de origen con fines colonizadores, y los Yanaconas, que eran como prisioneros de guerra a quienes se les perdonaba la vida porque trabajaban en la tierra del Inca o en las casas de los incas. Ya, entonces el pueblo se dividía en tres, ¿ya? En relación a la educación, el proceso de educación era solo un privilegio para la clase alta o para la nobleza. Ellos se educaban en una escuela especial llamadas los Yachaiguasi. El educador o maestro era el amauta o también llamado Yatichiri para ellos. Los niños del pueblo no iban al colegio porque en realidad los niños del pueblo, que eran la clase baja, tenían que aprender con sus padres cómo se trabaja la cosecha. Se educaban en el ayllu a aquellos niños a los cuales se les enseñaba una ocupación, un oficio, y eso lo hacían sus padres directamente porque eran parte de la comunidad popular o de la clase baja. Ok, vamos a continuar, pero quiero que me digan lo que recordemos. ¿Está bien? Muy bien. A ver, empecemos con el Jairo. Ok, Jairo. Sí, profesor. A ver, indícame cómo estaba establecida la clase social de los incas. Realeza, nobleza y el pueblo. Eso, muy bien. Ok, Álvaro. ¿Inge?
¿Cuántos tipos de nobleza teníamos en el Imperio Incaico? 3, Inge. A ver, ¿cuáles? No me acuerdo muy bien, Inge. Ok, repeat with me. Nobleza de sangre. Repite. Nobleza de sangre. Eso. Nobleza de privilegio. Nobleza de privilegio. Muy bien. Y nobleza local. Nobleza local. Eso. A ver, ¿cuáles son esos tres? Ya debes saber, a ver. Nobleza de sangre. Eso. Nobleza de privilegio y nobleza local. Perfecto. Ok. Muy bien. Katia, a ver si estabas atenta. ¿Quiénes pertenecían a la nobleza de sangre y cómo se les llamaba a esta nobleza de sangre? Se les decía panocas y eran los hijos del Inca. Hecho, muy bien, los hijos y las esposas del Inca, ¿verdad? Porque el Inca tenía muchas esposas, o sea, no era una nomás, sino tenía muchas familias cuyas descendencias recibían el nombre de panacas, ¿no? Familias reales, muy bien. Así es, jóvenes, ahí nosotros vamos recordando y seguimos con la nobleza de privilegio, que eran los sacerdotes, los jefes militares, los profesores, los aglias, los amautas, ¿sí? Y la nobleza local, que eran los curacas, ¿no? Que eran la parte religiosa, ¿ya? Ok, no nos vamos olvidando de eso, ¿está bien? Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Bueno, habíamos dicho nosotros que la educación, establecida principalmente para la clase alta, tenía que identificarse netamente con algo histórico. Entonces, la civilización inca alcanzó el gran esplendor a pesar de no conocer la escritura. Ellos no tenían escritura, pero sí llevaban un control exacto a través de los quipus. Los quipus eran cordones de varios colores, ¿ya? Cada cordón tenía diversos nudos y cada cordón explicaba un concepto diferente, ¿ya? Entonces, esto era un mecanismo netamente económico, netamente para contar, era como una calculadora, pero la diferencia es que esto ellos lo hacían con amarros. Digamos, tenemos un amarro, 2 amarros, 3 amarros, 4, 5, 6 juntos, 7, 8 y 9 amarros. Hasta ahí llegaban, pero después ya comenzaron otra vez con un amarro, 2 amarros y así. O sea, ellos contaban solamente del 1 al 9, no podían contar 10, 11, 12, no existía para ellos los decimales, simplemente existía del 1 al 9, ya que es hasta donde ellos podían llegar en contar. Como vemos aquí, aquí tenemos negro, aquí tenemos color blanco, aquí tenemos color rojo. Cada uno de esos va a ser un concepto distinto, animales, cosecha, personas, ¿sí? Se va a establecer como un censo haciendo el conteo con este tipo de elementos. Bueno, ya sabemos que los incas tenían sus leyes de oro, ¿no? Las reglas de oro para vivir dentro del incanato. Amaquella, Amasúa, Amayuya. Amaquella es no seas ocioso, Amasúa no seas ladrón y Amayuya no seas mentiroso. O sea que los incas practicaban lo que eran los valores también de manera de lecciones que daban una generación a la siguiente enseñándoles lo que era correcto y lo que en realidad estaba permitido dentro del imperio incaico y lo que no estaba permitido era sancionado. Así es que existía también lo que era el castigo, ¿no? El que no cumpliera las 3 leyes o el que faltara una de ellas, entonces recibiría su castigo, ¿ya? Ahí nosotros vamos a identificar eso. En relación a la parte de la organización política, vamos a tener al Inca como máximo jefe, como el jefe supremo, el encargado de la parte militar. También es el que ha nacido
del Huiracocha, por eso se llama el poder divino, es el hijo del sol, porque se considera como si fuera el Inti, ¿ya? Es el poder por herencia de padres e hijos, ¿por qué? Porque el Inca cuando muere, el que va a heredar el título de Inca va a ser su propio hijo. También el Inca cuida a su pueblo bastante, y el Inca es dueño de todo. Vamos a considerarnos así como si estuviéramos hablando de la época feudal, donde las personas se hacían dueñas de terrenos conquistados a la fuerza. Y claro, aquí el Inca en realidad era dueño de todo lo que él había hecho construir con el pueblo, con los mitimaes también. Bueno, el Inca no gobernaba solo, acá se encontraba en segunda parte el Consejo Imperial, que estaba compuesto por los más viejos del lugar, los que pertenecían a una clase alta, y en realidad los que colaboraban al Inca para gobernar mejor es el Consejo Imperial. Y bueno, finalmente los curacas, que eran los jefes de cada ayllu, ¿no? Y vamos a establecer que los curacas también se encargaban de la recolección de alimentos, en este caso. Bueno, tenemos la organización económica y vamos a entendernos de la siguiente forma. La base económica de los incas era la agricultura, ¿ya? ¿Ok? Y vamos a ver en qué consistía esto. Primero, consistía en una distribución de tierras equitativas para todos los del pueblo. Luego, tenía que haber la rotación de tierras, vale decir, hablamos principalmente de que hay personas que sembraban un producto durante un cierto tiempo y luego tenían que ir cambiando a otro para que todos puedan tener una variedad de productos. Se utiliza el excremento de los animales, es decir, de la llama, y también de la persona para realizar abono. También se va a emplear andenes que van a ser como especies de graderías donde se va sembrando principalmente en la parte de las montañas. También otro elemento el cual ellos dieron como una representación esencial fue el hecho de las irrigaciones en los campos, ¿no? En la parte de la agricultura, a través no solamente como los suelos ecológicos que utilizaban los tihuanacotas, sino a través de lo que vendrían a ser algunos canales que ellos van a realizar en los cerros para llegar la irrigación a los lugares más bajos. El trabajo de los incas se fundamentaba en lo que era la minca y el aini. La minca era un trabajo cuyo recompensa no era necesario recibir, y el aini sí, era un trabajo colectivo, en este caso, y obligatorio, donde todos los incas tenían que hacer las funciones correspondientes tanto en la tierra como en la mina, ¿ya? Bueno, vamos a establecer la división de propiedades, ¿ok? Muy bien. A ver, Álvaro, lecturita. ¿Saben en qué? División de las propiedades. Las tierras y el ganado del ayllu pertenecían al Inca, el soberano absoluto, y eran trabajadas por la comunidad. Sus productos se dividían por el curaca en 3 partes: una para el Inca, otra para los sacerdotes y una tercera parte para el propio ayllu. Así es, muy bien. Entonces la cosecha se dividía en 3 partes iguales, o sea, 3 cuartos para el Inca, 3 cuartos para el curaca y 3 cuartos para el pueblo. El pueblo cosechaba y le daba todo al curaca, el curaca repartía lo que le correspondía al Inca y devolvía al pueblo lo que le correspondía también. El modelo de redistribución de los incas es de la siguiente forma. El Inca puede dar crédito al pueblo siempre y cuando éste no haya podido cosechar en ese tiempo, y el Inca les hace un tipo de crédito dándoles alimentos al pueblo. El pueblo, una vez que recibe los alimentos, todo eso, tiene la posibilidad de devolverle al Inca un poco más de lo que el Inca les había dado, ¿ya? Entonces es un modelo de redistribución económica en la época del incaico, ¿ya? Bueno, vamos a tener algunos conceptos aquí para que podamos entenderlos un poco mejor, ¿ok? Muy bien, Katia, ¿qué es minca? Trabajo de las tierras y minas del Estado
o la iglesia, el registro del trabajo se contabiliza en quipus. Así es. Entonces, ya sea en las minas o en la tierra, que era la minca agraria o la minca minera, se establecía posiblemente ese hecho de intercambiar productos entre comunidades, y por esa misma razón se contabilizaba cuánto era la ganancia en relación a eso. ¿Sí? Ok, Álvaro, vamos con Mita. Tony. Mita, servicios complementarios para trabajos mineros, construcción de edificios públicos. No podía durar más de 3 meses al año. El curaca era el responsable de organizar los turnos de los micayos. Así es, muy bien. Se trabajaba principalmente en lo que era la mina, ¿no? Ya, ellos empezaban en una edad que eran los 18 años y trabajaban hasta los 55 años. Eso también se estableció ya en la época colonial, ¿ya? Solamente trabajaban poco en la mina, más trabajaban en las cosechas, ¿ya? Porque justamente lo que más le daba importancia aquí al Imperio Incaico es a las cosechas, ¿ya? Y también, claro, obviamente el trabajo de la mina, ¿no? Ok, Jairo, Aini. AINI. Trabajo colectivo de ayuda interfamiliar o individual en beneficio propio del ayllu. Así es. El Aini vendría a ser la retribución de lo que yo le doy a otra persona para que ésta me devuelva posteriormente, ¿ya? Entonces, en algún momento vamos a nosotros indicar que también era un trabajo colectivo porque trabajaban entre la familia, pero también habían forasteros que iban de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, igual se dedicaban a trabajar en las tierras de aquellos indígenas que las solicitaran, y era como un trabajo temporal. Bueno, tenemos la chunca, que era un sistema de trabajo para realizar tareas urgentes al servicio de la comunidad. Si hubiera sismos, aluviones, inundaciones, tendría que haberse reparaciones y eso se encargarían principalmente de la comunidad. Los incas basaban su subsistencia en lo que era la agrícola, la ganadería, y tenían cientos de conocimientos de orfebrería, cerámica y confección textil que venían del pasado, que cimentaron en el Inca esa idea de poder realizar situaciones primordiales con relación a lo que es la parte de del arte, fuera de lo que vendría a ser la parte de la mina, la parte principalmente de la minca, ¿no? Se establecía lo que era la parte de el desarrollo primordial de la agricultura. Bueno, vamos a tener nosotros la parte de la agricultura. Los pueblos, su base de la agricultura social era netamente incaica, ¿ya? Cada ayllu estaba encabezado por un curaca, establecían una autoridad, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos ayllus, conjuntos de ayllus, ¿ya? Que establecían principalmente dónde se podía realizar la parte de la agricultura. Para realizar la agricultura se realizaban lo que vendría a ser canales, estos de acá, de donde salía el agua por los ríos. ¿Ya? Y vamos a nosotros establecer principalmente lo que vendría a ser los acueductos, que son estos de aquí, donde se juntaba la lluvia para bajar directamente por cada una de las terrazas, ¿ya? También tenemos las balsas, que viene a ser otro elemento fundamental de irrigación. Tenemos acá las terrazas, famosas terrazas, que son terrenos escalonados en cerros para el desnivel correspondiente y el regado continuo de las cosechas. Estos servían para obtener principalmente que la tierra sea más útil, ya que la tierra podía hacer la cosecha determinada del elemento constante. Permitía aprovechar mejor el agua de la lluvia en tiempos de sequía, pero también permitía aprovechar el agua de los canales, que igual, aunque en tiempos de sequía no llovía, pero en los canales seguía habiendo río porque era agua circulante. Permitían aprovechar mejor de esa forma también lo que eran el uso de los canales para diferentes niveles que vamos a ver nosotros en esa fotografía, y asimismo evitaban la erosión hidráulica del suelo, vale decir, el hecho de que si se juntaba el agua se volvía lodo y eso generaba cierto perjuicio porque el piso se empezaba a deteriorar.
pero en este caso, como el piso era en desnivel, entonces el agua nunca se estancaba y eso generaba de que no exista esta erosión hidráulica. Bueno, aunque los incas no conocían lo que era el arado, ellos utilizaban lo que vendría a ser otro instrumento de cultivo, que vendría a ser la tajlia, que significa arado de pie. Como vemos en la fotografía, era un palo amarrado con un fierro en la punta y otro para pisar, y eso significaba que se utilizaba como una especie de ahuecamiento de tierra. Una vez que la tierra esté lista, con la tajlla se iba ahuecando el suelo para no estar utilizando el agacharse, simplemente utilizar este elemento para ir extrayendo la tierra y poniendo la semilla. Los incas utilizaban fertilizantes, solamente podían usar, o sea, no solamente podía ser estiércol, sino también utilizaban pescado descompuesto, utilizaban guano, ya que era el elemento fundamental del excremento de las llamas. También utilizaban lo que era el excremento de las personas, por eso hablamos de estiércol, ¿ya? También utilizaban para cultivar ciertos alimentos como el maíz, la papa, la quinoa, algodón, frijoles, coca y otros más, para que estos puedan ser después intercambiados por otras familias y luego consumidos por la comunidad. El producto más importante en la comunidad de los incas era la papa. En el caso de los tiwanacotas tenían más de 250 tipos de papa. En el caso de los incas tenía más de 200 variedades de papa. Los incas cultivaban al menos 20 variedades de maíz, ¿sí? Lo que para los tiwanacotas eran 25. Y se dice que ningún otro pueblo llegó a cultivar tantas especies vegetales, porque no solamente cultivaban papa, también maíz, también quinoa, también coca. Entonces desarrollaban una gran variedad en lo que era la relación con los alimentos. Y bueno, tenemos la ganadería, ¿ok? Muy bien, vamos leyendo, Álvaro, acerca de la llama. ¿Qué dice esos 3 puntos? A ver. La llama. Se aprovecha su larga y espesa lana. 2. Se utiliza como animal de carga. 3. Aunque no pueda soportar grandes pesos, está perfectamente adaptada a la atmósfera escasa oxígeno de las tierras altas de los Andes. Así es, se aprovechaba todo de la llama, ¿no? Su lana, su carne, sus huesos, ¿sí? Todo de la llama. La llama era esencialmente un animal completo para los incas, donde se podía utilizar y aprovechar todo de la llama. En el caso de la alpaca que tenemos acá y la vicuña, eran alimentos mucho más, animales mucho más salvajes, difíciles de criar. Ellos estaban acostumbrados a la naturaleza y buscaban su propio alimento, así es que el único animal que se empezó a volver doméstico era la llama. También no solamente criaban auquénidos, o también, como decimos, camélidos, sino también criaban lo que era cuis. Cuis eran los conejos Castilla, los conejos que parecen una especie de conejillos de Indias. También el guanaco, que era el cruce entre la llama y la vicuña, la llama y la alpaca. Guanaco era como una llama enana, ¿ya? Y la vicuña, junto con el guanaco, eran animales salvajes difíciles de agarrar para ir criando. La lana más fina hoy en día es considerada, ¿de cuál de los animales se saca la lana más fina? A ver si alguien me dice. Vicuña. Eso, la vicuña, ¿no? De ahí se saca la lana más fina y suave, ¿no? La llama es un poco más tosco. La alpaca es un término medio entre tosco y suave, ¿sí? Ya, pero la que más tiene finura en su pelaje es la vicuña, perdón. Bueno, en relación a la metalurgia, hablando de la orfebrería, del desarrollo, la elaboración de joyas y demás, vamos que ellos explotaban vetas de plata, oro y cobre, ¿ya? Fundían estos minerales, ¿ya? Las fundían en las guairas. Guairas se llamaban los hornos fundidores de los incas. Luego, con la fundición, crearon ciertos modelos para hacer el moldeado, principalmente de algunas joyas de diversas formas y tamaños que mostraban la riqueza imperial. Y ellos conocieron el bronce, que se estableció principalmente en el Neolítico, en la época prehistórica,
donde era la alienación o la combinación de cobre y estaño, ¿no? Hablamos del bronce, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos algunos elementos que se ha encontrado en algunos templos de los incas relacionados principalmente a sus dioses, a sus ídolos y a las armas que ellos utilizaban, ¿ya? Yo les puedo dar los nombres, vamos a ir viendo acá. Este es un cuchillo ceremonial de los incas. Acá tenemos una llama de oro y de plata, y aquí tenemos lo que nosotros llamamos una macana, que es una arma de guerra elaborada por los incas. Bueno, vamos a ver el arte textil. El arte textil alcanzó su alto grado de desarrollo en la época del Incario, porque vamos a ver acá ya la elaboración primordialmente de aguayos que escribían una historia determinada, pero no solamente eso, sino que se utilizaba la lana mucho más de animales, y también aquí se va a tomar en cuenta el algodón. Vamos a ver que ellos teñían los tejidos con colorantes vegetales y también animales. Utilizaban hojas, utilizaban flores para hacer pasta y tejer las lanas y teñir las lanas. Y también utilizaban el teñido animal, como en el caso de la cochinilla, que era un insecto que se sacaba del cardo del cactus, se le aplastaba, y la parte roja es la que teñía la lana. Tejían utilizando telares manuales, como podemos ver en esta fotografía. La señora está utilizando telares manuales para poder tejer y sacar todo este elemento primordial de ir formando, ¿no? Esencialmente. Bueno, en relación al arte textil también vamos a ver principalmente lo que era esos tejidos que utilizaba la clase alta, y era primordialmente solamente para las panacas reales, ¿no? Un tejido hecho netamente de vicuña. En el caso de la cerámica, vamos a hablar de una cerámica que es conocida por los incas, que se llama el aríbalo. El aríbalo era un canto de forma globular que podemos ver en esta fotografía, de base cónica, de cuello delgado, ¿ya? Y boca ancha, pues para que pueda entrar el vino la chicha y pueda preservarse. O cualquier líquido podía ingresar acá, y por eso esta cerámica es cocida en barro para que no se vaya a desprender cuando se le eche agua, ¿ya? Entonces su decoración constaba de dibujos geométricos de color marrón, podemos ver acá, ¿sí? Figuras geométricas también aquí. Este es el aríbalo y estos son los querus que nosotros hemos ido viendo también en el Tiwanaku. En el monolito de Ponce, el monolito Fraile, se ve encontrar lo que son los querus que están agarrados en las manos, ¿no? Eso hemos visto también en las fotografías cuando hemos visto el Tiwanaku. Y tenemos aquí otros aríbalos, algunas figuras que ya estas de acá, por ejemplo, esta que vemos acá sí es parte del Incario, pero esta es ya cuando llegan los españoles y traen las famosas que se llama las famosas reses o vacas, ¿no? Esta es una cabeza de vaca, está prendida a un jarrón de cerámica. Y acá tenemos otros modelos y algunos de nuestra época, de la época contemporánea, que están acá, ¿no? Con algunas figuras como leones y demás, ¿no? Y acá tenemos otro queru, ¿no? Con la imagen de un inca. Bueno, en relación a la arquitectura, alcanzó su más alto desarrollo en la época de la última fase de los incas, que es la fase de la conquista, del imperialismo. Bueno, los incas hicieron sus construcciones con piedra labrada o piedra tallada. Esto que vemos de acá, esto se recibe el nombre de sillares también, ¿ya? Si gustan anotar el nombre de sillares, que son piedras pequeñas. Pero también los incas utilizaron el adobe para hacer muros, ¿no? Así como los tiwanacotas empezaron a acercar también sus ciudades, sus comunidades, y de esa forma las protegían, ¿no? Determinando, lógicamente, estos tres tipos de arquitecturas. Tenemos la arquitectura que se va a dividir en tres clases, ¿no? La arquitectura civil, que va a estar representada por los palacios. En este caso nos ponen como ejemplo el de Inca Roca, ¿ya? Que va a ser establecido principalmente por un muro que está a la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Ahí vamos
establecer nosotros. Esto del medio se llama el Inca Roca. La arquitectura religiosa que va a estar representada por los templos, como en el caso de Coricancha, que vemos acá, que va a estar en Cusco. Y finalmente la arquitectura militar, que era representada principalmente por las fortalezas, como la fortaleza de Sacsayhuamán, que vamos a ver más adelante en la historia, se repite este nombre, y la de la Itaitambo. Eran como prisiones para personas que eran esclavizadas en los pueblos conquistados, y ahí se les encerraba. En relación a la arquitectura vamos a tener las siguientes características. Su arquitectura era netamente sencilla, simétrica y sólida. Eran, como hemos dicho, de tres tipos. Era civil, religiosa y militar. El material era piedra y adobe. Y su tecnología era netamente a través de los terraplenes, vale decir, de utilizar lo que vendría a ser andamios, que hoy en día llamamos, que vendría a ser esa vez terraplenes, que vendría a ser piedras amontonadas, sujetadas en una tabla, ¿sí? Los incas destacaron principalmente por su forma especial y sus extraordinarias obras de ingeniería y arquitectura civil. El Machu Picchu es una prueba muy fehaciente de que los incas sabían algo de arquitectura. También las fortalezas eran los edificios más importantes, porque ahí es donde se ponía a la gente que traían como prisioneros, pero asimismo los palacios y los templos que eran dedicados al sol en Cusco. El Inca no era considerado cualquier sujeto, el Inca era considerado hijo de Dios, y cuando éste muera, él va a pasar a ser parte de la fase religiosa. Estaban levantados de madera tan sólida que 5 siglos después aún resisten mejor que los edificios modernos de los y en realidad estos los cuales se van deshaciendo con terremoto. Entonces, estos templos, estas arquitecturas van a ser inclusive hasta nuestros días sobrevivientes, porque ahí tenemos el Cusco. El Cusco fue descubierto el 24 de julio de 1911 por el norteamericano Hiram Bingham. El Cusco es considerado como uno de los monumentos arquitectónicos y arqueológicos más importantes del planeta, porque aquí está la huella del Incario, así como acá el Tiwanaku tiene también sus ruinas. El Cusco también vamos a tener nosotros ver las ruinas en el Cusco, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, no sé si me están entendiendo. ¿Está entendido, Álvaro? Sí, que bueno, algunas cosas bueno que investigar. Eso, vamos a ir nosotros viendo de todas formas en las ayudas que vamos poniendo, ¿ya? Es un poquito más, vamos a ir ampliando. El día de mañana vamos a seguir con los incas, no hemos terminado. Otra vez vamos a recordar un poquito más, ¿ya? Y vamos a tratar de hacernos un resumen antes de empezar la clase para poder ir recordando primordialmente lo que ya hemos visto hasta el momento, ¿ok? ¿Entiendes, Jairo? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok, Katia. No, pues he entendido bien. Muy bien, ok. De todas formas, mañana hacemos el resumen, el repaso. Ya no vamos a dar examen mañana todavía porque no hemos terminado los incas, ¿ok? Entonces nos vemos el día de mañana a las 7. Muy bien. Se cuida mucho, ¿ya? Chao, chao. Chao, Álvaro. Chao, Hasta luego, Jairo. profe. Chao, Está bien, Katia. profesor. Muy bien. Hasta luego. También dije, Hasta mañana.